Entonces hoy estamos a 7, estilo europeo, 7 de noviembre de 2022 en nuestro curso de ecología, que recordamos que es una optativa de la licenciatura en química de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad de Iztapalapa de la UAM, y también la optativa interdivisional de la licenciatura en Ingeniería Química Industrial de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la misma Unidad de Iztapalapa. Y es interesante porque el programa, aunque le da el nombre, le asigna el nombre de ecología a esta unidad de enseñanza-aprendizaje, pues el programa en realidad sí contiene conceptos de ecología, los fundamentales, los básicos, pero el curso en realidad plantea como objetivos algo más relacionado con la comprensión de las consecuencias de las actividades humanas en el ambiente natural, de lo cual nos damos cuenta cuando entendemos que es la ecología y usamos ese conocimiento, usamos esa ciencia para estudiar el entorno natural de la Tierra, y quizá esa observación con base en estos principios y el estudio del comportamiento de las condiciones de los ambientes naturales permita darnos cuenta que las actividades humanas han tenido históricamente consecuencias en el ambiente, quizá no muy notables en un principio, quizá no con mayores consecuencias, dadas las propiedades de la naturaleza, sobre todo biológica en sí, de los sistemas biológicos, pero en los últimos 100 años sí las actividades humanas han tenido un mayor efecto notable en el entorno natural, e incluso ya, no tal vez, ya en las mismas condiciones para la vida de las personas, no solamente de los organismos con los cuales compartimos la Tierra, sino en la vida humana misma. Y en parte es porque, pues, como seres vivos que somos, organismos biológicos, una especie biológica, el Homo sapiens, que surge aproximadamente hace, bien al revés, no la A y luego la aproximadamente, hace aproximadamente 300.000 años en el este de África. De ahí nos hemos propagado por todos los continentes, ya sea a habitarlos, a vivir en ellos, o a al menos trabajar en ellos. Surgimos entonces en África, en el este, y en el otro, y en aquel, y de más allá. No más bien nos vamos luego más allá. Poblamos todo el continente africano formalmente, desde el norte del Mediterráneo, en el norte, hasta el Cabo de Buena Esperanza en el sur. Desde el este, en lo que sería cerca de las costas del Océano Índico, hacia el oeste, hacia las costas del Océano Atlántico. Nos expandimos por toda África. De ahí pasamos hacia el suroeste de Asia, la zona de la península arábiga, de ahí hacia las costas del Golfo Pérsico,
hacia el norte, hacia lo que sería antiguamente llamado Mesopotamia, donde formalmente hace aproximadamente, en esa región de Mesopotamia, en el suroeste de Asia, establecemos las primeras ciudades con base en la agricultura. No lo voy a poner hacia abajo. Hacia abajo. Con base en la avicultura. Y esto es crucial. Ya antes en África ya hay evidencias, incluso actuales, sociales. Domesticamos animales, aprendimos a manipular a los seres vivos, a los animales, a los vacunos, a los bóvidos, y entonces desarrollamos la ganadería. Pero la ganadería no nos llevó a construir asentamientos fijos, estables, en los cuales vivíamos a lo largo de todo el tiempo, sino que todavía teníamos una forma de vida nomádica. Migrábamos junto con nuestros animales domesticados en busca quizá de mejores pastos para ellos y mejor leche para nosotros. Esto es relativamente reciente, no fue hace 300.000 años, ahora ha sido hace 10.000 años más o menos, aproximadamente. Hace 10.000 años. O sea, pongamos 30.000 años. Es posible que haya sido hace 30.000 años. Hace 30.000 años ya estábamos en Asia, de hecho en todo el continente asiático, no solamente en el oeste, en el suroeste de Asia, sino habíamos ubicado todo el continente asiático. De ahí pasamos luego a, antes de migrar hacia el noreste de Asia, nos fuimos hacia Oceanía. Les digo que quizá no está muy chafa. Oceanía, y esto fue hace como 30.000 años más o menos, quizá un poco antes, digamos hace 30.000 años aproximadamente. Pero hace aproximadamente, los últimos datos tienen casi 15.000 años, llegamos al continente americano. Y dicen que lo descubrieron hace 500 años. Lo descubrimos hace como 15.000 años por lo menos. O al otro lado, por cierto, llegando desde Asia, o quizá desde Oceanía. Hay evidencia que sugiere que pudo haber sido por ambos, desde ambas regiones, desde ambos continentes, desde el este de Asia o desde Oceanía, llegamos quizá a América. Donde también hace aproximadamente unos 20.000 años, desarrollamos ganadería y agricultura. En el suroeste de Asia, hace aproximadamente también, al mismo tiempo que estábamos, o poco después que estábamos domesticando animales, estábamos cultivando la tierra. Y eso nos llevó a que las evidencias arqueológicas conocidas al día de hoy, más antiguas, que sugieren la construcción de ciudades, se dio hace aproximadamente 5.000 años en Mesopotamia. Palabra de raíz griega, mesos, en medio, pótamos, ríos.
en medio de ríos, en medio de dos ríos, los cuales todavía están por ahí. El Tigris y el Éufrates es ahí donde hace aproximadamente 5.000, 5.500 años, debido a que nos habíamos asentado, habíamos cultivado la tierra y ya no podíamos quedar en un solo lugar por tener alimento durante todo el año en el mismo lugar, durante todo el tiempo en el mismo lugar. Nos vimos invitados por el lugar a quedarnos ahí y a construir viviendas más duraderas, ya no solamente de palitos o de paja como los dos cochinitos, sino como el tercer cochinito de ladrillo. Y sí, se han identificado ladrillos de adobe en ciudades al norte de lo que ahora es Irak. Entre Siria e Irak es donde están ubicados los restos arqueológicos más antiguos de ciudades en Mesopotamia, dando lugar a la civilización asiria inicialmente. Siria, o sea, como que el nombre permanece después de 5.000 años. En medio de ríos. En medio de ríos. Un problema que hay en el este de África, bueno, quizá no fue problema, en un momento quizá fue una ventaja. Hace aproximadamente 300.000 años, quizá más, se dio el último gran cambio ambiental natural en el este de África que provocó que disminuyera la humedad en esa región. ¿Por qué? La Tierra, sabemos, es redondoide, no es completamente redonda, está medio deformada, ensanchada, lo que llamamos la línea del Ecuador, es un poquitín. Por cierto, la evidencia sugiere que respecto a sus movimientos, la Tierra presenta tres movimientos. ¿Cuáles son? Es el que nos da la impresión de que el Sol gira alrededor de nosotros de la mañana a la tarde a la noche. Es la rotación. Realmente no, el Sol no se mueve alrededor de nosotros. Es la Tierra la que está rotando y entonces lo veo al amanecer, después al amanecer, luego lo veo encima de mí y luego lo veo del otro lado. Eso no le creyó ni a Aristarco ni a Copérnico. Aristarco hace 2.500 años, a Copérnico hace 500 años. Con el tiempo sí se demostró que sí era cierto. Es más, ¿cuándo se demostró que la Tierra efectivamente está rotando? La Tierra rota y las estrellas también, y la Luna alrededor de nosotros. Pero la gente interpretaba entonces, y todavía decimos el Sol sale, el Sol se mete, todavía hablamos así. Por ejemplo, tomé esta foto de la espada de Orión y cómo se ven las estrellas. Rayaditas. Salieron rayadas porque la foto la tomé con una exposición, se quedó abierto el obturador de 10 segundos. De esa manera capturo más la luz de estrellas más tenues, salen más, pero salen rayadas. Le puedo poner un motor a la cámara que gire al mismo ritmo que la Tierra y en sentido contrario, y entonces mitiga el movimiento y salen puntitos. Es como se hace con los grandes telescopios. Los grandes telescopios son como grandes relojes. Tienen mecanismos de reloj que hacen que el telescopio se apunta hacia algún lugar y la Tierra está rotando, bueno, el telescopio se mueve en sentido contrario a la rotación terrestre para que la imagen no salga movida. No salga rayada. Entonces, pero este tipo de imágenes, o el hecho de que veamos que las estrellas parecen que en la noche se mueven alrededor de nosotros, igual que el Sol, salen por el este, se meten por el oeste, en realidad es consecuencia de que la Tierra se mueve
rotando sobre su propio eje cada 24 horas, y eso apenas lo descubrimos después de que fuimos a la Luna. Aquí está un video de uno. Bueno, este es el metro. Bueno, este ahorita no se mueve porque están arreglando. Aquí se ve. Lo que se ve es que se mueve lo que está afuera, no se está moviendo el tren. Entonces uno ve por afuera, parece que afuera está moviendo. Lo mismo nos pasa aquí en la Tierra. Es una ilusión el ver que el Sol, la Luna y la estrella se mueven. Fuimos a la Luna. Fue Dave Scott, hizo un experimento en memoria de Galileo. Y hace poco más de 20 años, una nave espacial robótica llamada Galileo, que se envió a Júpiter para usar menos combustible, se lanzó al espacio, se hizo que diera un cierto movimiento, cierta trayectoria, que volviera a pasar por la Tierra, y la gravedad terrestre le dio un aventón mayor para aumentar la velocidad y que llegara en tiempo oportuno a Júpiter, al lugar apropiado para encontrarse con Júpiter, pero además gastara menos combustible, retiraría menos combustible. Entonces se llama asistencia gravitatoria, como cuando jugamos oleadas. Eso fue hace apenas poco más de 20 años, finales de los 90. Entonces envió esa misión a Júpiter. La primera evidencia real, ese video, de hecho, esa imagen como de video, en realidad son varias fotografías tomadas por la nave, puestas en secuencia, y cuando uno las pasa rápido, muestran el movimiento real de la Tierra, de rotación. Y por eso es que yo lo que tengo que hacer es invocar el registro y trazar la línea de rotación ecuatorial de la Tierra, inclinada respecto a su eje de rotación. La Tierra rota entonces, de hecho, de oeste hacia este, por eso vemos al Sol salir por el este. Este es el primer movimiento de rotación. En el siguiente movimiento, la Tierra se mueve alrededor del Sol, descrito por Aristóteles o por Copérnico. La evidencia la tuvimos antes, 1991. No fue como un movimiento, sino como una fotografía. Bueno, de hecho, no una serie de fotografías que tomó otra nave robótica enviada al espacio a estudiar Júpiter, Saturno. Se envió otra detrás de ella, se siguió adelante, pero llegó después. Las Voyager 1 y 2. Y la Voyager 1, que estudió a Júpiter y a Saturno, nada más, según la trayectoria que se envió, su nave gemela, la Voyager 2, se envió a estudiar Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Se enviaron a mediados de los 70. Llegaron a Júpiter en 1979. La Voyager 2 pasó por Neptuno en 1986 y ahí se fueron a salir del sistema solar. Y en 1991 la Voyager 1, que salió de lo que sería el plano de rotación de la Tierra hacia el norte, estuvo entonces en posición de poder tomar las fotografías de varios de los planetas, no todos. Mercurio está demasiado cerca del Sol, entonces por eso no se pudo tomar la fotografía de Mercurio. Pero si están aquí, a ver, dime cuáles son, tienen el nombre de chiquito. Saturno, Urano, Neptuno, Venus, Tierra y Júpiter. Marte, por la posición en la que estaba respecto al Sol, no pudo aparecer porque también estaba, desde el ángulo de toma de la fotografía, estaba muy cerca del Sol, muy próximo al Sol. Entonces se hubiera dañado la cámara de la nave y entonces no hubiera podido tomar las demás fotografías. Pero se tomaron esas fotografías. Plutón estaba en otra posición que estaba fuera de cuadro, difícil tomar la fotografía, y además 8 años después lo desclasificaron. Ya no es planeta, ahora es planeta enano, planetoide.
dio lugar a una nueva familia de cuerpos alrededor del sistema solar. Interesante dato. Va a salir porque es el tema de hoy. De hecho, es que esa fue la primera evidencia de que efectivamente los planetas están alrededor del Sol, moviéndose cada uno en su órbita, como lo planteaban Aristarco y Copérnico. Entonces, el segundo movimiento es el de traslación alrededor del Sol, y hay otro tercer movimiento que es el movimiento como de trompo, que se llama precesión. Más difícil de detectar todavía, se requiere más tiempo. El día de rotación son 24 horas, tarda una rotación completa. La traslación tarda 365 días y un cuarto, y la precesión tarda varios miles de años. Varios miles, no recuerdo. Revísenlo ahí. 2.500. Casi 3.000 años. Una rotación completa. También es un movimiento de tipo circular, ¿sí? Pero tarda más. Sin embargo, los astrónomos pudieron darse cuenta de ello, ¿sí? Debido a que ha habido una tradición de estudiosos de los cielos, por ejemplo, eran de los astros en los cielos, astrología de la ciencia. Después se cambiaron el nombre a astronomía, ahora se llaman astrofísicos. Y esa tradición cultural, de conocimiento, de transmisión de conocimiento de unos a otros, de una generación a la siguiente, permitió finalmente acumular información, datos que muestran que existe este tercer movimiento en la Tierra, que está relacionado con la rotación de la Tierra, porque la Tierra al rotar también se va a mover. Bueno. ¿Esto por qué? Está aquí la Tierra, allá a 150 millones de kilómetros más o menos, varía un poco porque la órbita de la Tierra alrededor del Sol no es un círculo, como lo planteó Copérnico, si ahí se equivocó, sino que es una elipse, como Kepler lo corrigió, a partir de datos de tipografía, datos observacionales y mediciones de las posiciones de los planetas, llegó a la conclusión de que las órbitas, la trayectoria, la traslación de los planetas alrededor del Sol sigue un camino de forma elíptica, estando el Sol no en el centro de la elipse, sino en una de los focos. Por lo tanto, a veces la Tierra y los demás planetas están más cerca del Sol y a veces un poco más lejos. Alguien dirá, ay, pues está haciendo ahorita más frío porque estamos más lejos del Sol. No es cierto. No es cierto. La mayor aproximación al Sol se le conoce como siempre hago bolas. No, así no se le llama, no se le llama siempre me hago bolas. Yo siempre me hago bolas en cuanto a los conceptos. Para eso tengo mi acordeón. Para eso inventamos la escritura, es una memoria extrasomática. Más eficiente para mí que la memoria biológica. La neurobiológica. Aquí tengo mi acordeón, donde encuentro que me dice aquí está. Sí. Cuando la Tierra está más cerca del Sol, vamos a poner acá el Sol, lo voy a poner así, más grandote, pero más lejos se llama chiquito. La distancia de aquí a acá, la más corta, se llama perihelio. Perihelio se da en enero, cuando hace más frío. Y estamos, el perihelio es en enero, aproximadamente alrededor del 5 de enero. Vamos a ponerlo el 5 de enero. Y es de aproximadamente la distancia de 147 millones de kilómetros. 148, pongamos, millones megakilómetros. Mega km, millones de kilómetros aproximadamente. Es el perihelio. La posición más lejana se llama afelio. Afelio. Por cierto, no le ponemos H. A perihelio sí, a afelio no. En español. El afelio se da alrededor del 5 de julio.
cuando la distancia es mayor. La magnitud de la longitud de la distancia entre la Tierra y el Sol llega a ser de aproximadamente 152 millones de kilómetros. La distancia media, digamos, si sacamos el promedio, sería 150. 150 millones de kilómetros es la distancia promedio de la Tierra al Sol. Y eso es importante, porque si estuviéramos más cerca como Venus, estaríamos más cerca de esa fuente de calor. Si estuviéramos, Venus está a 100 millones de kilómetros aproximadamente. Si estuviéramos más lejos como Marte, Marte está aproximadamente a 200 millones de kilómetros del Sol. Ese sería, si las órbitas fueran circulares, podemos intentarlo como el radio orbital. El radio orbital de Venus es de 100 millones de kilómetros, el radio orbital de la Tierra es de 150 millones, el radio de Marte es de 200 millones de kilómetros. Y eso es importante, porque por ejemplo en Marte, la temperatura media es como de menos, puedo equivocarme por hablar algo de menos 50 grados Celsius. Llega a estar más frío, llega a estar menos frío. Menos 50 no es tan frío, en la Tierra tenemos temperaturas de ese orden, por ejemplo en el Antártico. Pero es uno de es el otro continente que lo mencioné aquí. Surgimos en África, emigramos a Asia, Oceanía y a América. 1, 2, 3, 4 continentes. Nos falta el otro. Se van a enojar. Europa. Ya vemos entonces Eurasia. Sí, porque es una sola masa. Geográficamente se divide por la cordillera de los Montes Urales, que separaría a la parte asiática de la parte europea, de esa gran masa a la que podríamos llamar Eurasia. Por cierto, la geografía es una disciplina que tiene un problema serio a nivel mundial, porque no hay un modelo genérico global mundial respecto a la interpretación de la geografía, incluso física de la Tierra. Conceptos generales sí, un río es un cauce de agua, una montaña es un chipote de tierra, una bahía es una zona medio curva en una playa, en una costa. Grandes cuerpos de agua son océanos, más pequeños son mares. Los cuerpos de agua sobre la tierra se llaman lagos o lagunas. Ahí sí, pero otros conceptos geográficos varían de sociedad a sociedad humana hoy en día. Entonces, si van a otro país, tienen que estudiar geografía otra vez. Y no por los lugares en sí, sino por algunos conceptos. Entonces, hablaríamos de cuántos continentes: África, Asia, Europa, van 3, Oceanía 4 y América 5. Habría un sexto continente en el cual formalmente no habitamos, porque no vivimos ahí, pero sí lo visitamos y estamos durante un buen tiempo incluso trabajando, que es el continente antártico. En ese continente antártico, pues viviendo a menos 50 grados Celsius, es muy cómodo, por eso principalmente ahí encontramos comunidades de científicos, gente haciendo ciencia, hombres y mujeres de diferentes países, para conocer mejor cómo funciona la Tierra. Y es fundamental la investigación científica que se hace en ese lugar para saber cómo se comporta la Tierra, incluso desde un punto de vista. ¿Por qué no? Porque hay vida en el Antártico, hay mucha vida. Incluso hay vida sobre la superficie del hielo. Agua, aquí hay agua. Luego el agua sólida, hielo. Bien. En Marte, si hubiera agua, ¿cómo estaría? En forma de hielo. Hay evidencia que sugiere que hay agua en Marte. Es posible de que haya agua en Marte. Pero en el caso de que haya agua, por la temperatura, debe estar probablemente en forma de agua sólido y hielo. Alrededor, aquí tenemos lo que ya se conoce, los geógrafos se pusieron de acuerdo a nivel mundial
lo que se llama actualmente el Océano Antártico. Alrededor del continente antártico, el cuerpo de agua que lo circula se conoce hoy en día como el Océano Antártico. Es una gran masa de agua y se dieron cuenta que es un océano en sí porque tiene sus propias características, propiedades que lo distinguen del Pacífico con el cual está en contacto hacia el norte, al Atlántico que también es hacia el norte y el Índico que también está hacia el norte respecto al Polo Sur. Hacia donde apuntes en el Polo Sur es el norte. Curioso, ¿no? En cambio aquí apunto para allá es el este, para allá es el oeste, hacia allá es el norte, hacia allá es el sur. Pero estuviéramos en el Antártico, hacia donde viéramos sería el norte. Consecuencia de que la Tierra es esferoide. ¿Por qué Marte tiene una temperatura tan baja? Alguien diría, pues porque está a 200 billones de kilómetros. Puede ser. Puede ser. Venus, lo voy a poner aquí porque esto que está aquí, la temperatura en la superficie en media, la temperatura media en la superficie de Venus es de 460 grados Celsius. Hay días pues, que está más cerca del Sol, está a 100 millones de kilómetros. Sí, no. No, sí está más cerca del Sol, pero la temperatura en la superficie de 460 no se debe a la cercanía del Sol. En el caso de la temperatura de Marte, sí se debe esa temperatura al hecho de que está mucho más lejos del Sol que la Tierra. En el caso de Venus, no. En el caso de Venus se debe a que hay una atmósfera, pero la atmósfera de Venus tiene una presión de 90 atmósferas terrestres. La presión de la atmósfera terrestre es de una atmósfera. La presión de la atmósfera en Venus es de 0.01 atmósferas. Un centésimo. El 1% de la atmósfera terrestre. La presión. Y la presión se debe a la presencia de gases alrededor de la superficie sólida de un cuerpo astronómico como un planeta. Los cuerpos astronómicos que tengan gases alrededor tienen entonces una atmósfera. Mercurio no la tiene, la Luna no la tiene. Por eso los astronautas tienen que ir con su traje, con su propia atmósfera personal en la cual respirar y en la cual exhalar. ¿Bien? El problema de exhalar adentro de una escafandra o de una bolsa de plástico es que te puedes morir. Porque inhalas el oxígeno, llevas a cabo el metabolismo, ya hemos hablado de él, la homeostasis respiratorio, por cierto, no fotosintetizamos, otra tragedia. Oxidamos azúcares y exhalamos dióxido de carbono producto de la oxidación de los azúcares. Un gas que entonces se acumularía dentro de la escafandra y estaremos entonces inhalando el dióxido de carbono en lugar del oxígeno y eso podría matarnos. Moriríamos asfixiados en nuestros propios gases de desecho metabólico. Hay otra consecuencia del dióxido de carbono. La atmósfera de Venus es la concentración de gases es mayor proporcionalmente al 90% su composición por CO2, dióxido de carbono. Y es esto, el dióxido de carbono, junto con trazas de vapor de agua, si hay agua en forma de vapor, no sé si se ve, pero es muy poca y es posible que debido a la alta concentración de dióxido de carbono esta agua esté reaccionando y formando ácido carbónico. Además de que también hay un alto contenido de azufre en la atmósfera de Venus y ese azufre puede estar reaccionando con el agua y formando ácido sulfúrico. O sea, es una atmósfera poco agradable. Es una atmósfera un tanto tóxica como lo de algunos lugares en la Tierra. No, más bien debido a las personas, algunos lugares son tóxicos en la Tierra.
No, aquí estábamos hablando de toxicidad real. La atmósfera de Venus no solamente es 90 veces más densa que la de la Tierra, más pesada, mayor presión, nos aplastaría más si estuviéramos ahí, nos haría, sino que además nos cocería en ácido. ¿Cómo quieres morir? ¿Cocido en ácido o aplastado a alta presión? O horneado. Horneado a alta presión en ácido. Está padre morir ahí. Aunque hay agua. Pero vale que eso está agua. No sirve mucho. La vida en la Tierra depende del agua que hay en ella. Y la presión, pero no cualquier agua. En el Antártico tenemos agua en forma de hielo. También aquí todavía a veces tenemos agua en forma de hielo en el océano Ártico. ¿Por qué hay hielo acá arriba y no aquí? Salvo en las grandes montañas. El Cotopaxi se llama, una montaña muy alta en Ecuador, justo aquí, a este chipote de la montaña de Cotopaxi. Llega a tener hielo acá arriba, nieve. Es por la altura. Al separarnos de la superficie de la Tierra, la temperatura de la atmósfera baja. Y entonces el agua puede pasar de agua líquida a agua sólida. Hielo. O porque está en los polos norte o sur. ¿Por qué hay hielo aquí y difícilmente en la región del Ecuador? E incluso en estas líneas, que son las que conocemos como los trópicos. Es el trópico de Cáncer y el sería el trópico de Capricornio. ¿Por qué? Y acá en los trópicos mencionamos, en los trópicos tenemos aquí las grandes regiones desérticas. El desierto de Namibia, el desierto que está en Chile, donde tienen los observatorios telescópicos. Se me fue el nombre. Entonces, rápidamente. Acá tenemos el desierto de Arizona, Sonora, por ejemplo, en América. Y acá tenemos el desierto del Sahara y del otro lado tenemos el desierto de Gobi, en Asia. ¿Por qué aquí hay desiertos donde son desiertos? Porque hay poca agua. Aquí hay poca agua líquida. De hecho, podríamos decir entonces que los polos también son desiertos porque hay poca agua líquida. El agua está sólida. Entonces, desde un punto de vista ecológico, un desierto se define por la presencia de agua líquida, por la abundancia de agua líquida. Más bien, la escasez de agua líquida sería un desierto. Y eso depende en parte de la distancia al Sol, que es de 150 millones de kilómetros, que permite que en esta región, a 150 millones de kilómetros, con esta estrella, en este sistema planetario, haya agua líquida en la superficie del planeta. Si estamos más lejos, es difícil que haya agua líquida. Si estamos más cerca, también es difícil. Puede haber, pero tenemos que considerar las dos variables, presión y temperatura. Porque la materia cambia su estado de agregación en función de la presión. Aquí tengo una botella con agua. A ver, apriétala. Está dura, ¿verdad? El agua está dura. Apriétala. No, aparte es que es agua mineral. El agua mineral se le llama así porque tiene minerales disueltos, tiene sales diversas disueltas en el agua por interacciones electrostáticas. Todo lo que tenga carga eléctrica puede disolverse en el agua. Las sales tienen carga eléctrica. Tenemos sales catiónicas y sales aniónicas. De hecho, tenemos sales suiteriónicas, o sea, tienen las dos cargas. El cloruro de sodio, NaCl, el sodio tiene carga positiva, es el catión, el cloro tiene la carga negativa, es el anión cloruro, se puede disolver en el agua. Entonces, esto tiene, no necesariamente cloruro de sodio, pero tiene otras sales. Tiene sales de carbono, tiene carbonatos, por ejemplo.
Y eso pasa porque esta agua la toman del suelo, ¡pácala! Está desinfectada, pero arrastra y disuelve en su fase líquida esos minerales. Por eso la venden como agua mineral. Pero tiene otra cosa. Se ven ahí como unas burbujitas, ¿no? Es porque la quité. Esas burbujitas son dióxido de carbono. Las burbujas son dióxido de carbono gaseoso. Pero también hay dióxido de carbono disuelto. A pesar de que el dióxido de carbono no tiene carga eléctrica. Por ahí en los cursos de bioquímica nos cuentan cuentos, mentiras piadosas, dicen que medias verdades son mentiras completas. Que lo polar se disuelve en lo polar, el agua es polar, y lo no polar no se disuelve en lo polar. El dióxido de carbono no es polar. Vean la estructura, rápidamente la voy a dibujar aquí. El agua es polar, no porque iba en el polo norte o en el polo sur, sino porque debido a su estructura, ahora la conocemos, el oxígeno tiene una propiedad que se llama electronegatividad. Todos los elementos químicos tienen una propiedad de electronegatividad, que es la capacidad de jalar electrones. El oxígeno jala electrones más fuertemente que el hidrógeno y entonces hay más electrones aquí que acá. Y eso genera entonces una densidad de carga negativa sobre el oxígeno y densidades de carga positivas sobre los hidrógenos. Hay entonces lo que se llamaría un polo negativo por acá y un polo positivo por acá. Por eso decimos que el agua es dipolar. Es dipolar, no bipolar. Es lo mismo, bi, son la misma raíz, 2. Debido a esto es que el agua se mezcla con el agua. Y se mezcla con esto, negativo, positivo. Negativo, positivo, el cloruro de sodio se disuelve en el agua. El dióxido de carbono, oxígeno. El oxígeno es más electronegativo que el carbono, pero están en una línea. Hay fuerzas eléctricas colineales. Este oxígeno jala los electrones, ese también. Fuerzas de la misma magnitud, sentidos opuestos, sumatoria, 0. En otras palabras, el dióxido de carbono no es polar. Pero sí se disuelve en el agua. Vean, burbujas son dióxido de carbono. Gaseoso. Yo digo que hay dióxido de carbono disuelto en el agua. Debo hacerlo evidente y eso lo hago cuando disminuyo la presión al abrir la tapa de la botella. Y entonces, ¿de dónde salieron las burbujas? ¿De dónde salieron? De adentro del agua. Entre cada poco de agua hay dióxido de carbono que no vemos porque está perfectamente mezclado con el agua. Mezclas perfectas son soluciones desde un punto de vista químico y físico-químico. Entonces, el dióxido de carbono sí se disuelve en el agua que es polar cuando el dióxido de carbono es no polar. O sea, nos cuentan mentiras en el curso de bioquímica y en los libros de bioquímica incluso están ahí. ¿Por qué se mezclan esto que es no polar con esto que sí es polar? Porque forman puentes hidrógeno. Esto que es el puente hidrógeno es lo que hace valioso al agua como factor abiótico para la existencia de vida donde la hay, en la Tierra. Poco probable en Venus, poco probable en Marte. ¿Sí? Entonces, es la polaridad del agua y la capacidad, junto con la capacidad de formar puentes hidrógeno. Revisen por favor la naturaleza química de los puentes hidrógenos y las propiedades físicas de los puentes hidrógenos. Se encuentran en libros de química orgánica, en libros de química general, pero preferentemente en libros de bioquímica. Entonces consúltenlo por favor. Porque eso es lo que nos permite que el agua sea un factor biótico fundamental y por lo tanto, para fines humanos, porque nos permitió desarrollar la agricultura en medio de los ríos donde hay agua líquida. No en el Antártico, donde no hay mucha agua líquida, es agua sólida, es un desierto helado. No desarrollamos civilizaciones en el desierto de Gobi ni en el desierto del Sahara, al menos no en condiciones actuales.
ni en el desierto de Arizona, Sonora, aunque sí hubo asentamientos importantes, temporales, en los cuales incluso construyeron ciudades, los Anasazis. Construyeron ciudades en los riscos de las montañas, protegidos de los rayos del sol, porque hacía mucho calor. Pero hay agua debajo del subsuelo, debajo del suelo, en el subsuelo. Y esa agua se convirtió entonces en un recurso natural importante para el desarrollo de las actividades humanas. Por eso el agua, en ecología, es un importante, el agua líquida, la que está por acá, y el agua que está en los océanos no, porque tiene mucho cloruro de sodio y otras sales, lo que la hace inútil para fines de los mamíferos para beberla. De hecho, hay vida acuática en los océanos donde hay una gran cantidad de sales disueltas, pero porque los organismos han sido seleccionados, que son los que sobreviven ahí y viven y proliferan, porque son capaces de manejar sus sistemas de membranas celulares, las altas concentraciones ambientales de sales disueltas. Ya hemos hablado, ya hemos mencionado los mecanismos proteicos que están en las membranas celulares que permiten la entrada y salida de agua, la entrada y salida de iones para poder mantener la homeostasis celular en los organismos. Entonces, es importante, es fundamental la presencia de agua líquida, pero también ha sido en la historia de la evolución de la vida en la Tierra fundamental para cada especie sobreviviente el manejar lo que acompaña al agua, los solutos. Algunos de ellos, de hecho, se convierten en metabolitos necesarios para la vida celular, mientras que otros pueden ser sustancias tóxicas. La toxicidad depende de la concentración, y estaremos hablando de ello en próximas sesiones. Lo que vimos aquí, me faltó, ¿por qué hay agua? ¿Por qué no hay agua aquí? ¿Y por qué la temperatura es alta acá? Porque finalmente, les digo, estando el Sol a 150 millones de kilómetros, los rayos solares llegan paralelos, llegan mucho al Ecuador, llegan mucho más a los trópicos en el verano. Esto sería el verano en el hemisferio norte y sería el invierno en el hemisferio sur. Y la temperatura superficial en la Tierra, por lo tanto la que influye en el desarrollo de los biomas, depende de la inclinación terrestre, porque depende de eso cuánta luz le llega, qué tanto se calienta, qué tanto aumenta la temperatura debido a la incidencia de luz solar. ¿Por qué en esta posición respecto al Sol de la Tierra inclinada? Esto sería en una posición de la Tierra en un lado del Sol, en su traslación. 6 meses después estará del otro lado, y entonces será verano en el hemisferio sur e invierno en el hemisferio norte, que es cuando casualmente estamos más cerca del Sol, en el perihelio. La temperatura depende entonces no de la distancia al Sol en cuanto a los cambios estacionales, sino en cuánta luz nos llega. En verano estamos más lejos, en el hemisferio norte, en el verano del hemisferio norte estamos a la mayor distancia, nos llegaría menos luz del Sol. No, esta diferencia de 4 millones de kilómetros es despreciable prácticamente en cuanto a la cantidad de energía luminosa que nos llega a la Tierra. Lo que importa es cuánta llega por unidad de superficie. Ya podemos hablar de la densidad o concentración de radiación solar. Entonces, cuando en el verano correspondiente llega mayor cantidad de luz, sin importar la distancia al Sol, habrá mayor energía térmica, será mayor la temperatura, y entonces aumentará la evaporación del agua y la fusión del agua sólida. En el invierno, aunque estemos cerca del Sol, 148 millones de kilómetros, la cantidad de luz que llegaría por aquí sería menos, y entonces la temperatura sería menor. De eso depende
entonces la abundancia de agua líquida en los ciclos estacionales en la Tierra. Esta información manejada de esta manera no está en el documento que está disponible en el sitio web. En el sitio web está el documento el agua como recurso natural, donde hay otra información que por favor leanla para que estemos completos en cuanto a la información necesaria para entender por qué el agua es un recurso natural para los humanos. Por hoy hemos terminado, nos vemos entonces el próximo miércoles. A la entrada del edificio R vamos a ver si, dependiendo de la actividad que vayamos a hacer, ocupamos la sala que nos facilitan o hacemos una actividad de tipo de campo en los ecosistemas del agua Iztapalapa. Nos vemos entonces el miércoles.